Libro de Filipenses, que Dios me lo bendiga a todos los que están a través de las redes sociales. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y escucha la palabra que Dios en esta noche nos quiere hablar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien, ¿con qué? Con humildad, es estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el libro de Mateo también, el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Padre, te doy gracias, te ruego que me uses para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Pues esta noche, hermano, si trajo lápiz y papel, yo quiero, hermano, de hacer de ustedes, si el Señor me lo permite, líderes totalmente preparados. Con esta enseñanza Dios lo está capacitando para, si lo llama como pastor, si lo llama como evangelista, ya ustedes van a tener herramientas. Gloria al Señor. Y hoy quiero hablar bajo el tema Cristo, óigame bien, Cristo, el líder humilde como siervo. ¿Están ahí? Amén. O sea, Cristo es un líder humilde y siervo. Hay algo que Dios necesita de nosotros que se llama el servicio y se llama la humildad. Dios no usará ni a pastor, ni a evangelista, ni a profeta que no tengan esas dos características. Humildad. Acuérdense, la humildad le abre la puerta y la obediencia se la mantiene abierta. Y Dios necesita dentro de su servidor siervo. Jesucristo, según lo leíamos, es la persona más humilde que ha pasado sobre esta tierra. Acuérdense que la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Mas sin embargo dice que Dios mira de lejos al altivo y da gracia al humilde. Entonces, uno de los personajes que ha pasado por esta tierra, siendo Dios el más humilde después de Jesús, la Biblia habla que fue Moisés. Dice que no hubo hombre más manso que Moisés. Y en Mateo dice: aprended de mí, Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Cristo es la persona más humilde que ha existido y existirá por todos los tiempos. Sus enseñanzas de humildad no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Escúcheme para que usted entienda. Filipenses, que fue el pasaje que leímos, Filipenses 2, del 3 al 11. Pablo está hablando aquí de la preexistencia. Pre es antes de existir. Preexistencia de Cristo, para dar una enseñanza de lo que es la humildad a la iglesia. Gloria al Señor. Pablo está dando este consejo aquí. Todo lo que nosotros vayamos o vamos a hacer, no lo podemos hacer por contienda o por vanagloria. Fíjense lo que él dice. Sino más bien con humildad. Pablo puso a Jesús como ejemplo y dijo: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí comenzó, dice que dejó su trono de gloria. Y dice que vino a esta tierra y se humilló hasta lo sumo. Lo sumo es lo último, no hay más nada. Hasta ahí llegó nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, la existencia de Jesucristo no empezó en la tierra cuando nació en el vientre de María, porque siempre ha existido como Dios. Hoy usted conoce a Jesús, pero la Biblia dice que cuando Dios iba a crear la tierra, dice, antes de hacer el hombre dijo hágase, pero cuando iba a hacer el hombre dijo hagamos. Ahí estaba el Padre y estaba el Hijo. Todavía el Hijo no estaba en el vientre de María, pero ya existía el Hijo. Cuando alaban al Señor. Lo que te quiero decir, que esto es algo demasiado profundo. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, usted y yo ya existíamos en Dios. La Biblia dice que según los designios de Dios, Dios lo diseña. Por eso es que aunque alguien le quiera dar otra forma, no puede, porque ya usted vino con un diseño del cielo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Pablo dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Imagínese usted a Jesús sentado en el trono de su Padre, rodeado de millones de ángeles que lo adoraban, que le servían y que se postraban a sus pies, vestido de Rey de Gloria y vestido de esplendor. Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo. Él mismo decide dejar su gloria, dejar su poder, dejar su majestad para hacerse siervo de los hombres. Mire, uno de los puntos clave para que Dios te use es el servicio. Hay gente que está en la Biblia. En el caso de la mujer, la tsunamita está ahí por su servicio. Cuando Dios te ponga a hacer algo, aunque el hombre no te valore y aunque el hombre no te reconozca, pero todo lo que va a hacer, hazlo con amor para el Señor. Yo siempre he tenido eso en cuenta, que cuando yo hago algo, lo hago para el Señor. Aleluya. Fíjese, Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. Él mismo decide dejar su gloria, su poder y su majestad para hacerse siervo de los hombres. Siendo Dios, se hizo hombre. Segundo, siendo rico, se hizo pobre. Tercero, siendo inmortal, se hizo mortal. Cuarto, siendo el Dios Todopoderoso, se limitó a vivir por medio de la fe y la oración. Siendo Dios, escúcheme, se limitó a vivir por fe. Él no tenía una empresa, gloria al Señor. Siendo rey, se hizo siervo. Solamente una persona humilde puede hacer esto. Nadie que no sea humilde hará lo que el Señor hizo. Amén. Aleluya. La humildad es actitud de que la persona no presume de su logro ni de lo que tiene. A veces usted ha visto personas que son tan millonarias que cuando usted lo mira dice, no, pero este no es millonario. No lo demuestra. He notado que el que tiene menos aparenta creer que tiene más, y el que tiene más aparenta que no tiene nada. ¿Cuánto adoran al Señor en esta noche? La humildad también es baja en la condición social de la pobreza. Una persona humilde no es una persona egocéntrica, sino que minimiza su logro para no concentrarse en ello. Fíjense, hay gente que usted lo oye, que se dan tanto halago: yo tengo esto, yo tengo aquello, y el que tiene muchas cosas ni cuenta usted se da, porque anda vestido humildemente. Pero el que no tiene, usted lo ve con una cadena, hermano, con un anillo, porque viven de la apariencia, viven de la vanagloria. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Ese versículo de Mateo 11, 28 al 30, cuando mi matrimonio estaba totalmente destruido y yo ciego, me llevaron ese mensaje a mi casa, y desde ahí puse la confianza en el Señor. Fíjense, en Filipenses 2:3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a nosotros. A veces nosotros, hermano, queremos sobrebrillar sobre los demás, y ahí es cuando entra el espíritu de orgullo. Amén. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. El Señor no solo habló de la humildad, sino que enseñó su vida. Jesucristo, siendo un rey, se hizo siervo, y siendo rico se hizo pobre, y siendo Dios se hizo hombre. Él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Él lo dijo a su discípulo y se lo demostró con su vida cuando le lavó los pies a cada uno de ellos. Juan 13, 1, 10. Característica de una persona humilde. Tome cuenta. Cuando una persona es humilde, no hace excepción de personas. Cuando yo veo a un pastor, hermano, teniendo grupo en la iglesia y haciendo excepciones, esa persona no es humilde, esa persona es arrogante. Y no caiga usted en esa trampa. No haga excepción de personas. Es como cuando usted tiene un hijo y a uno usted le compra algo y al otro usted no le compre nada. ¿Cómo se va a sentir? Y a veces nosotros como padres cometemos el error, comenzando con Jacob. Usted ve lo que hizo Rebeca y Isaac. Rebeca se parcializó con Jacob, y Jacob Isaac se parcializó con Esaú, llegando a un punto que los mismos hermanos entraron en contienda y en envidia, donde uno quería matar a otro. No podemos hacer excepción de personas. Amén. Usted ve que a todo el mundo yo lo trato igual, el que llegó primero y el que llegó de último. Y de hecho el Señor dice que los últimos serán los primeros. Gloria al Señor. Entonces, una persona humilde, la característica es que no hace excepción de personas. Segundo, una persona humilde es alguien que comparte con el rico, pero también comparte con el pobre. Esto hacía el Señor y dijo: yo he venido a anunciar el evangelio a los pobres. No se pierdan. Cuando él estaba, que fue la mujer que tenía los espíritus inmundos, que rompió el poste de perfume, Judas le dijo: pero ¿para qué tanto desperdicio? Y Jesús le dijo: a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Eso es unos códigos muy profundos. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Entonces nunca menosprecie al que usted ve que menos puede. Gloria al Señor. Fíjese, aleluya, gloria al Señor. Pero no desechó rico. En Lucas 19, 1 al 10. Ahí vemos a Jesús comiendo en la casa de Zaqueo, un hombre que era rico. Jesús se juntaba con la prostituta. Mire, pero esto ya se metió a la iglesia cristiana. Porque si tú no eres de la denominación de mi iglesia, yo ni siquiera te digo Dios te bendiga. Y comenzamos a hacer eso dentro de las iglesias, ¿no? No sé si usted ha visto eso. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te da toda la gloria. Aleluya. En Filipenses, una persona humilde no desecha a nadie por su condición social. Así mismo, aleluya. Jesús se juntaba con las prostitutas, con los ladrones, con los adúlteros, con los pecadores, y dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gloria a Dios. ¿Y cuántas veces le hemos pasado por el lado a un mendigo?
y lo hemos menospreciado, lo hemos ignorado. Amén. Así es. Y de hecho el Señor habla en uno de los evangelios donde habla del samaritano, del buen samaritano, que pasaron mucha gente, entre ellos sacerdotes, y nadie le hizo caso. Él estaba herido, pero vino un caminante y lo montó lo vendó y lo dejó en un hotel y le dijo: lo que él necesita, déselo, y cuando yo regrese se lo pago. Entonces pasaron los cristianos por ahí. Aleluya. Y a veces queremos ir al cielo, hermano. La Biblia dice: al que está sentado en el trono, pero el que está sentado a tu lado, ¿qué? Entonces tenemos que cambiar muchas cosas, hermano. Lo primero es dejar la arrogancia, dejar el orgullo y entender que quien no ame a su hermano, a quien ve, nunca podrá amar a Dios, a quien no ve. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Dígame usted, ¿qué hacía Jesús con la prostituta? Los religiosos comenzaron. ¿Qué le dijo Simón? Si este fuera profeta, supiera quién es la mujer que lo está tocando. Y Jesús lo miró y le dijo: Simón, gloria a Dios. En su mente Jesús ya sabía lo que él estaba caminando. Entonces, hermano, ahí fue una prueba que el Señor le puso a su discípulo. Y hoy en día, hermano, hoy, si tú no tienes un carneo, tú tienes una iglesia grande, una membresía, los otros pastores que están a alto nivel, de hecho conocí pastores que dicen que ellos no creen en iglesia pequeña. Adora al Señor. Gloria a Dios. Y son iglesias de renombre. Y él dice: no, que eso que está en iglesia pequeña Dios no lo llamó. Están en miseria, ellos dicen así. Gloria al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Oye lo que dice el Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ese evangelio parece que en la Biblia de muchos pastores y de muchos hermanos no la tienen, esa página. Porque tiene necesidad. Porque Pedro dijo: pero tú no me vas a lavar los pies a mí, porque tú eres Dios y yo soy tu discípulo. Dijo: sí, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies de mí, tú no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Amén. Así es. Entonces el Señor lo que le estaba enseñando era el servicio y la humildad. Lo más peor que había en ese entonces era lavarle los pies. No había zapatos como ahora. La gente andaba con los pies llenos de polvo. Y los que eran sirvientes, los que eran siervos, estaban sentados a la puerta con un lebrillo, una punchera y una toalla. Y todo el que entraba, ellos les tenían que lavar los pies. Entonces, hoy en día, hermano, mientras más títulos tienen de apóstol, son los menos, hermano, que se parecen al Señor. Jesús les mostró su humildad donde se montó un burro para entrar a Jerusalén. Pero hoy los pastores de hoy quieren andar en VIP. Uno ve toda esa cosa, hermano. Me gustaría que a muchos de ellos Dios los llevara a Honduras, Guatemala, donde yo estuve allá. Así mismo. Aleluya. Hermano, dejemos la altivez, el orgullo, la arrogancia. No somos nadie. Usted dura un día sin bañarse, usted mismo se tiene dolor, usted hiede. O vaya cuando están sacando un cadáver para pasarlo a una de las cajitas de esas. Tú ves a la gente que se la da tanto y priva tanto, hermano. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Sí, Señor. Dice: porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor y dicen bien, porque soy, pero yo estoy en vosotros como siervo. ¿Y qué le hace? ¿Quién le hace a un pastor limpiar los baños? No, hermano. Y muchos líderes que ni se digan. Y Jesús está diciendo que Él es el Señor, o sea que Él es Dios, y que lo está haciendo, pero como siervo. Jesús no solo
a su discípulo. Óyeme, Jesús no solo llamó a su discípulo para que le sirvan, sino que Él también le sirvió a Él. Gloria al Señor, aleluya. Y el domingo yo me gozaba. Los hermanos me decían: pastor, ¿usted no va a comer? Yo me sentía más feliz sirviendo que yo comiendo. Porque el pastor es el primero que tiene que dar ejemplo a la iglesia, a los líderes, de que tiene un corazón de siervo. Usted ve que no hay uno que se me vaya que yo no lo abrace. Mas sin embargo, los de renombre se van por la puerta de atrás. Usted no puede hablar con ellos. Tiene que hacer cita 5 y 6 meses. Una persona así no es humilde, hermano. Jesús nos enseñó mucho. El ministerio de Cristo fue más en la calle que en la sinagoga. El ministerio de Cristo era con la gente, visitando los hogares, junto con la gente. Ahí estaba el Señor. Pero hoy en día es todo lo contrario. Usted invita a un predicador. ¿Sabe lo que el predicador? Un predicador de los renombres que hay no viene a una iglesia así. Ellos buscan masa. ¿Para qué? Usted no sabe para qué. Ellos no vienen a una iglesia pequeña porque hay gente pobre. Ellos se van a una plaza, a un parque, a llamar la masa, a las multitudes. Aleluya, mi alma te alaba. Gloria a ti, Señor, aleluya. Pero el pueblo todavía sigue ciego. La gente sigue ciega todavía. Para que usted vea si son humildes, invítelo a una iglesia pequeña. Usted no sabe cómo funciona eso. Esto funciona de esta manera. Al organizador de los eventos, de la campaña, el predicador le dice: te voy a cobrar $100,000, pero necesito hotel VIP, necesito transporte y para todo el equipo que se mueve conmigo. Él calcula: para yo reunir ese dinero, yo necesito 40 o 50 iglesias. A cada pastor le voy a cobrar de $2,000 o $3,000. Y cuando yo sume a todas las iglesias que voy, la cantidad que él me dio se la doy, y lo que sobre es mía. Esto es un negocio. Entonces todo esto, hermano, uno dice: pero ¿y dónde está la humildad? ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Para que la gente se salve? ¿O usar la gente para yo generar dinero? Entonces todas estas cosas están preocupando. Ese no es el evangelio del Señor. Cristo no movía masa para eso. Cristo movía masa, multitudes, para que fueran salvos y para que fueran sanos. Alabe al Señor en este día. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Entonces Cristo está hablando de un evangelio humilde y un evangelio al servicio de los demás. El don que Dios le dio no está disponible para todo el mundo. Adore al Señor. Entonces Jesús le lavó los pies para darle una enseñanza y le dijo: yo quiero que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Una persona humilde acepta el consejo. Hay pastores, yo he visto pastores que algún hermano de la iglesia dice: pastor, yo me soñé con usted. Ni siquiera lo escuchan y tampoco le aceptan el sueño que usted le dio. Eso se llama arrogancia, altivez. Una persona así no es humilde. Denle un aplauso al Señor. Dice: Moisés se sentó a jugar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que tú haces. Tú desfallecerás de todo, tú también, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo demasiado es pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. ¿Por qué estoy levantando líderes? Porque vamos a levantar muchas casas, nos vamos a multiplicar, y yo como pastor yo no puedo hacer eso. Yo necesito que ustedes primero estén al servicio de Dios y luego al servicio del ministerio. Y por eso me estoy enfocando en prepararlo, en adiestrarlo, para que usted también, usted puedan adiestrar a otros. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya, mi alma te alaba. Yo he aprendido que uno de los hombres más humildes fue Moisés. Habla de Moisés y de cómo Dios lo usó
a ese hombre con milagros y señales sin prodigio, pocos hombres hicieron tantos milagros y señales como Moisés. Este era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Fíjense, sin embargo, está dirigiendo al pueblo de una manera equivocada. Su suegro se da cuenta que el ungido está haciendo la cosa mal, lo aconseja, y Moisés aceptó el consejo de su suegro. Usted me dice: pastor, yo quiero hablar con usted, y me voy a sentar a escuchar. Eso es la humildad en el liderazgo, el servicio del liderazgo. Vamos a verlo. Mateo 20, 25, 28 y Lucas 22, 24, 27. Dios te llama a servir. ¿Para qué Dios nos llama? Para servir. Mire que muchos quieren ser pastor, profeta, evangelista, pero pocos quieren que Dios los llame a servir. Fíjese que todo el mundo quiere púlpito, quiere predicar, pero muy poca gente quiere venir a limpiar la iglesia. Así mismo. Porque ese ministerio no se ve. Ella a la cárcel no se ve. Ella a los hospitales no se ve. Pero pararte aquí delante de todo el mundo te ve. Ese no era el ministerio de Cristo. Cristo era tan humilde que Cristo sanaba a alguien y le decía: vete y no digas que fui yo que te sané. Pero hoy en día, si fuera hoy, si le mocha la cabeza con le agarran la foto en Facebook. Hay gente, hermano, que dan algo para Dios. Le dije en estos días de alguien que donó algo para ir a Dominicana y me dijo: pastor, a un saquito de arroz que lo que vale $11 en coso, tíreme una foto al que usted se lo dé. Cuando digo: hermana, mire los $11. ¿Cuánto adoran al Señor? Dice que lo que haga con la mano derecha, nunca haga algo, hermano, para que lo... He visto gente, hermano, que han sembrado y me dice: pastor, mucho cuidado si usted dice que yo hice esto. No están interesados en fama, están interesados en servir la obra del Señor. Dios dice que honra a los que le honran. Vamos a ver cómo yo soy un servidor en el liderazgo. Dios está llamando a hombre y mujer a servir. Él lo llama primero, después que lo llama lo escoge y luego lo coloca en el lugar que Él quiere que le sirva. ¿Usted entendió cómo funciona esto? Los hombres y mujeres de Dios son llamados siervos y ministros. Hasta ahí aparece. Pero no veo que le llaman reverendo o reventado. No aparece ese nombre. Hoy en día nadie quiere ser el pastor Francisco, no, el pastor licenciado tal. Tuve un país, me resuelve el nombre, que a los pastores allí le llaman arcángel, serafines y querubines. ¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo? Tú sabes que yo me he asombrado, Juan Carlos, que uno de los grandes hombres de Dios fue Gigi Ávila. Y a Gigi Ávila no le decían pastor Gigi Ávila. ¿Sabe cómo le decían? El evangelista Gigi Ávila. Un hombre que se ganó miles y miles de almas, sanidades por cantidades, y nunca él permitió que le llamaran pastor. Evangelista, sencillo, humilde. Pero hoy en día los pastores es una escolta. José Hueste era escolta. No diga el nombre de esa congregación, pero era escolta de ese pastor. Y era alfombra roja que había que poner, porque ahí viene el reverendo, el apóstol tal. ¿Qué diría el Señor, hermano? ¿Cuánto lo adoran? Le digo algo: por más que Dios lo use, manténgase humilde. Cuando Dios comenzó a usarme, que los pies se alargaban, la mano se alargaba, muelas se platificaban ahora, parecían escarcha en la mano, el pastor Ernesto me decía: varón, Dios te usó. Le digo: no, pastor, a usted fue que Dios lo usó. Yo nunca me pensé que Dios me usaba más que mi pastor. Si usted quiere tener autoridad, tiene que vivir bajo autoridad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el domingo voy a necesitar, van a ser 4 maestros, van a ser 2 por domingo para trabajar con los niños. Tenemos que levantar los niños. Amén. Con ministerio desde ahí. Aleluya. Ana tiene los libros ahí. Ya la hermana Ana compró los libros. Entonces no sé si use pareja o personas diferentes. Necesito 2 por domingo. No todos los domingos fijos porque se pierde el mensaje y no es de Dios. Este domingo le va a tocar a 2 y el otro domingo a 2. Ya Rafa va a estar haciendo los carnets. Usted va a tener su carnet de maestra o maestro de niño. Pero yo necesito el servicio suyo, o sea, Dios primero y después el ministerio. Entonces voy a estar necesitando, si Dios lo pone a usted ahí, hágale el servicio al Señor. Fíjate que muy poca gente quiere trabajar con los niños, pero de los niños vienen los pastores, vienen los evangelistas, vienen los médicos, los ingenieros, de ahí viene todo, hermano. Entonces el pastor debe enfocarse, y Dios ha comenzado a tratar conmigo. ¿Cómo vamos a trabajar con el niño? Ya el pastor me preparó una área allá atrás y vamos a trabajar. Y necesito, sea pareja de esposo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando un niño quiera ir al baño, el varón que esté ahí va a ir con el niño. No van a ir 2 niños juntos, uno. Los otros se van a quedar con el otro maestro que está ahí. El maestro que vaya se quede en la puerta hasta que el niño salga de ahí y vuelve y lo lleva. No va a andar vagando allá ni poniendo mano. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Le vamos a enseñar ahí, hermano. Y lo vamos a enseñar a decir versículos bíblicos. Y lo vamos a honrar, lo vamos a premiar esos niños. Amén. Amén. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Adoramos al Señor. Ahí lo vamos a estar enseñando a cantar también. Lo vamos a preparar, preparado, hermano. Amén. Gloria al Señor. Para que ellos se motiven y no tengan así, hermano. Ahí vamos a ponerle pistas. Y ellos la van a cantar. Y de ahí los maestros que están ahí lo van a preparar. Y algunos domingos yo les voy a dar para que ellos todos canten alabanza. Gloria a Dios. Lo que tenemos que tenerlos motivados. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Fíjense, la palabra siervo significa esclavo. ¿Qué significa? Esclavo. Eso describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Fíjense, cuando Dios te llama a un ministerio, tú tienes que saber manejar el ministerio, porque tú tienes una familia y tienes una esposa. Por eso estamos mirando tanto matrimonio de pastores y de líderes destruidos, porque no se sabe manejar. Primero Dios, después la familia y después el ministerio. Esa es la casilla de Dios para que te tengas una relación sana y una iglesia sana. Entonces, cuando Dios te llama, yo sé que trabajamos. Dios no nos va a llamar todo a tiempo completo. Y entonces, ¿quién va a trabajar? Lo primero que quiero decir, cuando Dios me llamó a venir a Estados Unidos, yo le dije a Dios que no. Hay gente que parece que no tiene libre albedrío para Dios. La Biblia dice que fuimos creados libres de albedrío, pero hay gente que parece que no. Jonás no tuvo albedrío. Jonás quería irse a atarse y Dios lo había mandado a Nínive. Por eso le digo, si Dios lo manda a hacer una cosa, no le digas que no a Dios. Eso me tomó decirle que no a Dios 9 meses ciego y paralítico y quedar de 60 libras en una cama postrada y un buen trabajo que ganaba mucho dinero, perderlo. Y lo único que no nos acostábamos sin cenar. Le digo algo, nadie amaba un trabajo más que yo. Yo hasta enfermo me iba a ese trabajo y me desenfoqué de Dios. Y Dios me dijo, tú estás amando el trabajo más que a mí, te voy a quitar el trabajo, primero te quito la salud. Adora al Señor. Fíjense, a través de la escritura vemos que los discípulos se presentaron a la iglesia como siervos de Dios. Primero, ¿cómo se presentaron? Siervos de Dios. Segundo, siervos del Señor. Tercero, siervo de Jesucristo. Cuarto, el siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios les pida, cuando Dios se lo pida, donde Dios se lo pida, y no importa
lo que Dios les pida. Y entonces yo veo gente diciendo que son siervos de Dios, pero Dios los manda a hacer algo. El pastor le dice: hermana, le toca dirigir. Ay, pastor, ponga otro. Pronto vamos a tener a Midri dirigiendo aquí. ¿Estamos aquí? Amén. Denle el aplauso a Dios. Mire, cuando usted sea un siervo de Dios, usted tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios le pida. ¿Sabe que en una ocasión Dios le dijo al profeta que se casara? No que tuviera una noche con una prostituta, que se casara. Porque Dios le quería dar una enseñanza al pueblo de Israel, que estaban prostituyendo el evangelio, la palabra del Señor. Y Dios mandó al profeta a ponerse como ejemplo, a casarse con una prostituta. Pero luego le dice a otro que durara 6 meses arrancándose los vellos de la cara uno por uno. A otro le dice que ande con la pompa afuera predicando el evangelio. Y a otro le dice que cocine la comida con el estiércol humano. Ya te sabes. Entonces, gente que le tienen tanto protocolo a Dios. Dios no le puede decir a la madrugada que se levante. Ay, mi alma te alaba. Tan caliente que te sacamos. Ay, los brazos de mi esposa. Alábale. Alaba a Dios. Alábale. ¿Tú te crees que cuando Dios me mandó para Haití yo quería ir a Haití? Yo le dije: no, usted nunca me habló de Haití, usted me habló de Estados Unidos. Y cuando llegué a Haití, ¿tú sabes qué yo tuve que hacer? Con el agua que yo me bañaba en la mañana, llena de la base de jabón, guardarla para volverme a bañar en la noche con ella. Me gustaría que Dios lo llame como misionero. Hay misioneros comiendo mono, culebras, seso de mono. Entonces, tienes que hacer lo que Dios te pida, cuando Él te lo pida, no cuando tú quieras. Es cuando Dios te lo pida. Tercero, donde Él te lo pida. Si en el medio de un parqueo, varias veces yo con los brazos abiertos en un parqueo americano, yo no sé lo que yo hablo, yo sé que yo estoy hablando con Dios, con los brazos abiertos hablando en lenguas. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Y donde Él te lo pida, y no importa lo que Él te pida. Yo me gozo con Juan Carlos, me dijo: pastor, la casa está a la disposición. Luis fue el primero que dijo. Pues ya la mamá de Yomani en la otra semana comienza ese grupo. Ahí va a estar José Huete, va a estar Justiniano, va a estar Joana y Yomani y su mamá en ese grupo que comienza la otra semana. Adore al Señor. Adórelo, adórelo. Adórale, préstale la banca a Dios. El llamarnos siervos, eso no te quita autoridad. Tampoco es una deshonra. Es un honor y un privilegio. En Romanos 1:1, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. En Tito 1:1 se presenta como siervo de Cristo. Me llama la atención que Pablo primero se presenta como siervo y luego como apóstol, porque él entendía que el siervo de Dios no le quitaba autoridad de ser apóstol. Mateo 20, 25, 28, escriba la cita bíblica. Jesús está dando una enseñanza. Dice: saber que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice más: entre vosotros no será así. Jesús está enseñando que el sistema de gobierno que se utiliza en el mundo es muy diferente al sistema de gobierno del reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Vamos a ver. En el reino de Dios, en el mundo, el grande es el que manda. El grande es el que tenga autoridad. A él se le sirve porque él es el grande,
porque Él es el primero. Pero en el reino de Dios no funciona así. Vamos a ver. Primero, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero en vosotros será vuestro siervo. Uno de los conflictos que hoy tenemos y la batalla dentro de la iglesia es porque algunos quieren puestos para sentirse grandes. Algunos quieren puestos para que les sirvan. Hay algunos que están en la posición de líder y no quieren servir porque piensan que es una deshonra. El puesto de líder no es para que te sirva, es para que tú sirvas a los demás. Vamos a darle un aplauso al Señor. Porque el Señor se hizo. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Jesús dice: más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Alguien adora al Señor. Así que en esta noche, hermano, quiero terminar con este último punto. Fíjese, déjeselo detallar bien. ¿Usted sabe cuál es el don que a usted le gustaría que Dios lo use? ¿Sabe? ¿Cuánto fue que dijimos el miércoles pasado que eran los dones del Espíritu? 5. No, esos son los ministerios apostólicos. Esos son 9. Entonces, déjeselo leer. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones específicas y diversas sobrenaturales para el beneficio del cuerpo de Cristo. La naturaleza de los dones del Espíritu Santo son otorgados. El don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente. El don es el Espíritu mismo. Hechos 2:38 y 1 Corintios 12:11. Apúntelo. El Espíritu opera en medio de los dones. Repito, el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, son para el ejercicio público y nada de privado. El que tiene un don es para usarlo en público, no para usarlo en privado. ¿Están aquí? Esto es lo que me interesa que lo aprendan. Los 9 dones del Espíritu Santo están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza. Para cuando te hablen un don de sanidad, tú no lo metas en un don de revelación. ¿Están entendiendo? Ahí voy, repito. Los 9 dones del Espíritu Santo están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza. Primero, dones de revelación, palabra de sabiduría y palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. Los dones de revelación, primero, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Cuando usted le hable cuáles son los dones de revelación, están agrupados en 3. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Repito, los dones de revelación. Esto es un don muy especial. Revelación. Solamente Dios lo puede hacer. Una sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. Los dones de poder. Dones de poder. Dones de poder. Fe, milagro y sanidad. Para hacer un milagro hay que tener fe. Repito, los dones de poder, los que tienen unción, autoridad. Don de poder, don de milagro y don de sanidad. Esos son los dones de poder, 3. Palabra de sabiduría. Usted entendió, ahí están los 9 que le dije. Primero, los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu.
los dones de poder, fe, milagro y sanidad, y dones de inspiración. Está profecía, género de lengua, interpretación de lengua. Mire, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de un propósito divino. Mire cómo funciona esto. En Mateo 26:34, Jesús le dijo: te digo a Pedro que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. Aleluya. Fíjese, palabra de sabiduría puede ser manifestada por la voz de Dios, en sueño, en una visión o por una profecía. 3 maneras de cómo opera la palabra de sabiduría. La voz de Dios. La voz de Dios, cuando usted entre en un nivel, tú vas a escuchar la voz de Dios que te dice nombre de alguien, o te va a decir anda a tal lugar, o a esto, o a aquello, o da esto. La voz de Dios te va a hablar. Amén, ¿están aquí? Amén. Lo segundo, ¿a cuánto Dios le habla en sueño? Ahí están los profetas que Dios habla en sueño, en una visión. Una visión, a veces tú estás así, como dicen, y en lo que tú estás así pensativo, tú puedes ver una visión así. Y cuarto, por una profecía. Palabra de ciencia es una revelación de suceso pasado o presente o fuera de nuestro conocimiento natural. Ese don se manifiesta para revelar acontecimientos pasados y presentes. En ejemplo 4, Juan 4, 16, 18, Jesús le dice a la samaritana: has tenido 5 maridos, le está hablando del pasado, y le dice: el que tiene ahora tampoco es tuyo, le está hablando del presente. Gloria al Señor. Pero este don lo están confundiendo en las iglesias, de gente que se dan de afuera a investigar gente, nombre de gente que están en la iglesia, o buscar en las redes por la iglesia, y por ahí saben los nombres, y por ahí comienzan supuestamente que Dios le está hablando o que Dios le está revelando. En una multitud, ¿cómo opera esto? En una multitud, Dios me está revelando que hay una mujer que se llama María. Es muy raro que en una multitud no me llamada María. Dios no le reveló nada, pero Él está adivinando. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Denle el aplauso. Aleluya. Esa es la palabra de ciencia. Jesús dijo: bien ha dicho que no tiene marido, y le dijo a la samaritana: me parece que eres profeta. El don más importante, igual que todo, pero este sí, el discernimiento de espíritu. Da comprensión sobrenatural, el dominio de los espíritus. En una congregación pueden haber muchísimos espíritus. Pueden, por lo menos en el grupo de alabanza, hayan 10 adoradores. Y si tú tienes el discernimiento de espíritu, tú te das cuenta cuál de esos espíritus opera en él. Cuando hay una manifestación, en un caso del varón del cementerio, que tiene un hijo que le llaman bebé, que es el que está a la puerta de los cementerios, la hermana sabe eso. Ese es cuando los satanistas van a los cementerios a buscar pedazos de personas. Él le indica, pero en la tumba que él le dice, no puede haber tumbas de cristianos. Y cuando van a hacer la fiesta de trillillo, fiesta de... ellos escogen 6 de la tumba, pero en esas 6 tumbas que cogen, no pueden haber tumbas de evangélicos. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta un muerto Dios guarda tu hueso. El diablo no lo puede tocar. Alaba al Señor en esta noche. Alábalo, alábalo. Denle el aplauso al Señor. Mira, como predicador, cuando se te manifiesta un demonio, una multitud en la iglesia, por el espíritu, tú tienes que discernir de dónde ese espíritu viene.
Ese espíritu está operando, no en el presente. Ese espíritu es generacional, pero tú estás atándolo en el presente y tú nunca lo puedes atar en el presente si tú no cortas de la genealogía que viene de sus ancestros, y sobre todo cortarlo del cordón umbilical. De ahí es que tú vienes arrastrando las maldiciones. Tú tienes que saber cuando se manifiesta, por lo menos este espíritu. Este espíritu es un espíritu mudo. Cuando se manifiesta, que cae al piso, comienza a botar espuma por la boca. Tú le preguntas cómo te llamas y el demonio no habla, porque es un demonio mudo. Hay gente que tú lo viste así, y para sacarle una palabra, José Hueste, ese es un espíritu de demonio mudo que se mete en la pareja de esposo el día entero y no se habla. Ese espíritu le está trabajando. Adore al Señor. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo en esta noche, adórelo. Aleluya. Entonces, tú debes identificar ese espíritu que está trabajando en ese cuerpo. Porque hay un espíritu de ansiedad. Ese espíritu no es un espíritu. Tú tienes que saber qué tipo de espíritu él tiene. Porque cuando viene a ver, tú estás reprendiendo un espíritu que no es, y el demonio sigue ahí. Eso es como que te tiren una bala y tú tienes un chaleco antibala. ¿Qué te va a pasar? Nada. Porque tú ni siquiera sabes, tú ni siquiera tienes discernimiento qué espíritu está operando en esa persona. Entonces, para eso necesitamos pedirle a Dios: Señor, revélame qué espíritu es este. Amén. Así es. Hay espíritus que tú lo atas, lo echas fuera y no sabes. Pero tú no sabes. Jesús le dijo, reprendió a los discípulos y le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo debo de estar con ustedes? Es que no saben que este género sale sino con ayuno y oración. Entonces, este ministerio de liberación, yo se lo aconsejo a los grupos: ese día ayunen por lo menos hasta las 12 o hasta las 1. Usted no puede echar un espíritu fuera. ¿Están aquí? Amén. Aleluya. Mira, hay un espíritu. Una vez se manifestó, la que me traducía. Me reservo el país y la iglesia. Llego a esa iglesia y la que me ponen a traducir de español para inglés, cuando llegan de mí se pone nerviosa y rara. Digo, que está empichonada. Empichonada que tenemos. Reprendí el demonio, cayó. Y tú sabes que ella quería quitarse la ropa y se pone como una metresa, arrastrándose así como una culebra. Digo, es un espíritu de la Siria que tiene Siria. Le dije: anda mañana a la oficina donde yo estoy, para que no avergonzarle. Le digo, dime qué te pasa. Dice: pastor, yo soy la mano derecha de aquí del pastor de la iglesia, y cuando vienen predicadores yo soy el que les traduzco el mensaje. Pero cuando yo salgo de la iglesia, yo me voy con otro hombre que no es mi esposo a un hotel. Y me dice, aparte de eso, en mi cuarto, en mi casa, yo tengo una computadora y entro a ver pornografía. Yo la guardé ese día para qué. El propósito de no avergonzar. Pero tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos, porque Dios es Dios y Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces usted tiene que saber el espíritu que está operando en esa persona. A veces hay espíritu de mentira, espíritu de lascivia, espíritu de engaño. Pero tú tienes que tener discernimiento para hacer en los negocios. Cuando te quieren engañar, tú sabes. Si tú tienes este discernimiento, tú vas a ver: no, esto es un espíritu de engaño que te tiene. ¿Alguien está aquí? Amén. Gloria al Señor. Vamos a avanzar para terminar. Entonces, fíjese, óigame esto. Aleluya, mi alma te alaba. Aleluya. Ese espíritu, el de discernimiento, te revela cuál es el origen de ese espíritu. Mire, hay un espíritu, y ese espíritu se llama Masadoquismo. Ese espíritu opera cuando una niña o un niño es abusado sexualmente. Ese espíritu entra, se apodera y ocupa la primera parte, o sea, alma, espíritu y cuerpo en esa persona. Y si es varón, ahí es cuando nace, que comienza a inclinarse a los hombres, o la mujer hacia la mujer. Ese espíritu entró. Si tú no tienes discernimiento que ese espíritu opera en esa joven o en ese joven, tú tienes que tener discernimiento, porque ese espíritu entró justamente el día que fue abusado. Y esa persona, si es mujer,
se le hace difícil ser feliz con su esposo. Generalmente padece lo que le llaman frigidez. ¿Usted me está entendiendo? Entonces tenemos que tener mucho discernimiento de todo esto. Esto no va a venir a la iglesia, hermano. Esto tenemos que estudiarlo y pararnos a estudiar esto. Decirle, Señor, dame el espíritu de discernimiento para que tú sepas cuál es el origen de ese espíritu. En una ocasión se manifestó un demonio en Tampa, si lo voy a decir, y el demonio era una joven y había que buscar 5 o 6 hombres y nadie lo dominaba. Y el demonio la estaba ahorcando y sacaba la lengua y abría los ojos para sacárselo. Y le dijo al que estaba ahí, le dijo, yo te conozco, tú le has sido infiel a tu esposa. Y ellos como que me estaba cansando de ese demonio. Y le dije, ábrame campo. Le digo, demonio. Y me dice, yo te conozco. Me miró y me dijo, yo te conozco. Y me dice, tú me has echado fuera de otras iglesias. Me dice el demonio. Me dice, tú me has echado fuera de otras iglesias. Y le digo, ¿cómo tú entraste a este cuerpo? Me está hablando una mujer, pero no una mujer, un hombre. Y me dijo, yo entré a este cuerpo. O sea, mi origen fue cuando mi mamá, el demonio hablando, salió embarazada. Y cuando cuando le hizo el estudio, ella le dijo a su esposo que estaba embarazada hembra, él maldijo a la niña desde el vientre. Por eso es que yo le digo a ustedes, tenga cuenta lo que usted le dice a sus hijos, que un niño recibe la maldición del vientre de la mamá. Y me dice, desde ahí nosotros, me dijo, desde ahí nosotros vivimos en ella. Y le dije, mira, yo te voy a echar fuera de este pueblo. Me dijo, unas cosas te pido, dame el permiso para yo entrar en uno de los que se congrega aquí, que se debe. Él sabe, el que viene con Biblia, él sabe, el que la lee, el que no la lee. Ella está ahí, ella predicó, ella solo sabe. Sabe todo, así es. Entonces, ¿qué te digo, hermano? Esto es asunto de comer Biblia. Esto no es asunto de venir a perder tiempo aquí a la iglesia a botar el estrés. Esto es asunto de comer Biblia, meterme con Dios. Señor, revélame, yo santificarme. Usted con su mujer santifique la sexualidad. No haga cosas raras, no haga cosas extrañas, porque son puertas que usted le abre a los espíritus ahí. Gente que se pone a ver pornografía y lo que ven en la pornografía quieren hacerlo en su casa, transfiriéndole esos demonios que recibió ahí. Es un portón. La pantalla de tu teléfono es un portón para que esos espíritus griten y entren a ti. Ese día que el espíritu salió de la joven, ¡pah! Yo lo vi cuando eso pasa, ¡pah! Y se metió en el otro cuerpo. En el espíritu tú lo ves, se mueven así entre las iglesias. Porque yo soy como yo estoy, yo sé la puerta que yo tengo cerrada. Pero es que tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que vivir una vida en santidad. Adorar al Señor. Aleluya, adoramos al Señor en esta noche. Entonces este don opera enteramente de una manera sobrenatural. Y las cosas que revela son del mundo espiritual. Hay más nada carnal. Por eso el que me viene a ministrar a mí en la carne, usted a mí no me va a ministrar. Usted tiene que ministrarme en el espíritu. Porque cuando te ministro en la carne te estoy transfiriendo miles de demonios. En una sola puerta de mano te transfiero miles de demonios. Santo, santo, bendito Dios. Por eso le digo, no ande poniendo mano a la ligera, hermano. ¿Están aquí? Alguien adore al Señor en esta noche. Pablo discernió en el espíritu, usando este don, el origen y la naturaleza. ¿Cuándo? El espíritu que operaba, eso está en el libro de los Hechos. Había una joven que dijo, estos 3 varones son hijos de Dios Altísimo. Ahí operaba más adelante en Samaria un señor llamado Simón el Mago, que operaba como un principado llamado el gran poder de Dios. Y yo como evangélico, ay, gran poder de Dios, líbrame. ¿Qué te va a librar? No es un demonio, es un Petro. Hay diferencia entre demonios. Petro ya son demonios de alto rango. Petro lo hace. Los espíritus Congo, todo eso son espíritus de alto rango. Le voy a tener que dar un estudio de eso. Están aquí en esta noche. Entonces Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada y dijo, tú hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesará de torcer los caminos rectos del Señor.
Eso fue el Simón el mago que quería comprarle los dones del Espíritu Santo. Le dijo: perezca tú y perezca tu dinero. Eso no se enseña. Nadie enseña a nadie. Eso no lo hace el Espíritu Santo. Los dones de poder, don de fe. Es muy importante hacer diferencia entre la clase de fe. La fe que todo ser humano tiene por la naturaleza, o aún los incrédulos tienen fe. La fe, primero, en Dios o ídolo. Hay gente que tiene su ídolo y son evangélicos, y esas son puertas. Detrás de los ídolos se esconden los demonios. Es un derecho legal, una puerta abierta. ¿Están aquí? Eso es la gente que tiene la fe en los dioses. Segundo, gente que tiene la fe en Cristo, que ese sí sabe. Fe en la promesa de Dios, la fe como un don sobrenatural del Espíritu Santo. El don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural por la operabilidad del Espíritu Santo. Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don veremos las sobrenaturalidades de Dios obrando. Esteban 6:8, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales y milagros entre el pueblo. Óyeme eso. En griego significa fe. Hacer milagros. Oye, hacer milagros se muestra por medio de este maravilloso don de la sobrenaturalidad de Dios en nosotros. Hechos 2:22. Ejemplo, Mateo 14:25. A la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia, cuando la Biblia te hable de la cuarta vigilia en hebreo, te está hablando de 3 de la tarde a 6, de 3 de la madrugada a 6 de la madrugada. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esa es una fe que no la tiene todo el mundo. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor. Un milagro rompe con la ley establecida por la naturaleza. Es cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Usted ha visto a alguien que la convierta? Nadie la convierte. Dones de sanidad. Este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal. Eso es para el cuerpo. Sanar el cuerpo, no el alma. No el alma, el cuerpo. Y lo vemos repetidamente a través de los 4 evangelios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1 de Corintios 12:9. Ese fue hecho por el Espíritu Santo. Otro don de sanidad por el único Espíritu. Aleluya. Los dones de inspiración, ese del Espíritu Santo. Don de profecía, voy rápido. Al estudiar ese don de profecía, debe distinguirse bien claramente la diferencia entre el don de profecía y el ministerio del profeta. No es lo mismo, se parece. El que alguien profetice un niño no es profeta. Profetizó en ese momento. Aleluya. No debe confundirse el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento. No debe confundirse la predicación con la profecía, porque se le quita sobrenaturalidad al don profético. La predicación proclama y expone la Escritura. Gloria al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor en esta noche. Aleluya. Cualquiera persona puede poseer el don de profecía y no ser usada por el Señor. ¿Cómo es? Cualquier persona puede poseer el don de profecía y no ser usado por el Señor. ¿Qué me dice eso? Que cualquier persona no usada por Dios. Por eso te digo, no toda la profecía yo la voy a recibir en mi espíritu. Hay cosas que en mi mente yo las rechazo, las cancelo, no las acepto. Aleluya. ¿Está entendiendo? ¿Estamos claros? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Repito, cualquier persona puede profetizar pero eso no quiere decir que verdaderamente cumple con el ministerio del profeta. Hechos 21, 8, 11. Vamos a terminar ya. Aleluya. Miren, el número 8.
diverso género de lengua. Diverso género de lengua. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Bautizamos en las aguas para arrepentimiento, pero el Espíritu Santo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Interpretación de lengua. 7 de los 9 dones se ven en el Antiguo Testamento, mientras que 2 corresponden a la dispersación de la gracia. ¿Usted sabe qué es la dispersación de la gracia? Diversos géneros de lengua. Una persona hablando contigo en fracciones de segunda puede hablar no una, puede hablar miles de géneros de lengua. Son diferentes lenguas, gloria al Señor, pero todas son del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Pablo da una señal cuando en una iglesia hay mucha gente hablando en lengua, no se van a entender. Pablo dice 1 o 2 y los demás escuchan, para que no haya confusión. Así que en esta noche póngase de pies. Padre, he predicado tu palabra en esta